Continuamos con el curso de Física 1. En dinámica de la partícula, en el área de la mecánica clásica. Tenemos el tema sobre trabajo y energía. Aquí vamos a definir el concepto de trabajo desde el punto de vista de la física. Vamos a calcular el trabajo, veremos las formas de calcular el trabajo según casos específicos, como por ejemplo, cuando la fuerza que realiza el trabajo es una constante, el movimiento es rectilíneo. Vamos a calcular el trabajo cuando la fuerza que realiza el trabajo es variable, el movimiento es rectilíneo. Y en general también vamos a calcular el trabajo cuando la fuerza es variable y la trayectoria es una trayectoria curva en general. Más adelante vamos a relacionar el trabajo que se realiza sobre un cuerpo, sobre un sistema, con la energía de este, la energía del cuerpo o del sistema. Vamos a ver diferentes tipos de energía y cómo se define la energía y cómo esta pues tiene diferentes definiciones según el área de la física en la que se está abordando este tema de trabajo y energía. Bueno, entonces vamos a iniciar con el trabajo de una fuerza constante y de una fuerza variable. El trabajo en física se define a través de aplicar una fuerza y producir un desplazamiento en un cuerpo. Realizamos trabajo ejerciendo una fuerza sobre un cuerpo mientras éste se mueve de un lugar a otro, es decir, sufre un desplazamiento. Efectuamos más trabajo si la fuerza es mayor o si el desplazamiento es mayor. Es decir, el trabajo es mayor si la fuerza aumenta o si el desplazamiento aumenta. Veamos el caso más sencillo. Siempre pues se inicia abordando el caso más sencillo, las situaciones más sencillas y luego se va complicando la situación. Tenemos un bloque que digamos que se puede desplazar sobre una superficie sin fricción, tal como se muestra aquí en esta figura. Se le aplica una fuerza al bloque de magnitud F con una dirección inclinada respecto a la superficie, a la horizontal, un ángulo θ. Y el bloque se desplaza a un desplazamiento delta R. Ahí hemos hecho notar la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, F por el coseno de θ.
Entonces hemos dicho que realizamos trabajo al aplicar una fuerza sobre un cuerpo y este sufre un desplazamiento. Entonces el trabajo de esa fuerza F lo vamos a calcular con el producto escalar entre los vectores fuerza y desplazamiento. Y lo vamos a denotar tal como un producto escalar entre dos vectores F punto delta R. F es el vector fuerza, delta R es el vector desplazamiento. Como es un producto escalar, el trabajo es una cantidad escalar. Y como antes vimos, el producto escalar es la magnitud de un vector por la magnitud del otro vector por el coseno del ángulo que forman esos vectores. Entonces será F por delta R por coseno de θ. Podríamos identificar a F coseno de θ como la componente de la fuerza externa aplicada en la dirección del desplazamiento. Y con esa definición de trabajo, o ese producto escalar para calcular el trabajo, nos damos cuenta que solo hace trabajo la componente de la fuerza en dirección del desplazamiento. Ahí no hemos considerado la fuerza, la componente de la fuerza vertical, porque no hay desplazamiento vertical. No hay trabajo en la componente de esa fuerza. No realiza trabajo cuando el cuerpo se mueve horizontalmente. Y entonces podemos ver que el trabajo es una cantidad escalar y tiene todas las propiedades de un producto escalar. Por ejemplo, puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. Es positivo cuando el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento está entre 0 y 90 grados. Es negativo si el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento está entre 90 y 180. O también puede ser 0 si ambos vectores son perpendiculares. En el sistema internacional, las unidades del trabajo son Newton, metro. Newton multiplicado por metro. Newton, metro. Lo cual recibe el nombre de Joule. Aquí tenemos un Joule es igual a un Newton multiplicado por un metro. El Joule se simboliza con una letra mayúscula, J. Igual que el Newton. Porque son los nombres de esas unidades se han tomado de nombres de personas, Joule y Newton, para este caso. Los nombres de las unidades siempre se escriben con minúsculas. Acá, Joule, Newton, metro. Bueno, vamos a pasar inmediatamente a un ejemplo. Este ejemplo es tomado del libro de Sears. Es tomado del libro de Sears, este ejemplo. Es el libro que ustedes
tienen a disposición ahí en el aula. Están colocando ahí los capítulos correspondientes a la temática que estamos realizando. Y el ejemplo dice así. Esteban, un hombre, un joven, ejerce una fuerza constante de magnitud 210 newton sobre el automóvil averiado. De la figura, ya va a aparecer ahí la figura. Mientras lo empuja una distancia de 18 metros. Entonces, con una fuerza de 210 newton, lo empuja 18 metros. Además, el neumático se desinfló, así que para lograr que el auto avance al frente, Esteban debe empujarlo con un ángulo de 30 grados con respecto a la dirección del movimiento. ¿Cuánto trabajo efectúa Esteban? Y hay un literal B, que es una situación totalmente diferente a esta. Con ánimo de ayudar, Esteban empujó un segundo automóvil averiado con una fuerza constante en newton de 160 y menos 40 J. Allí tenemos a la fuerza en componentes rectangulares y vectores unitarios. El desplazamiento del automóvil en metros es delta R igual a 14I más 11J. Igualmente el desplazamiento en coordenadas rectangulares y vectores unitarios. ¿Cuánto trabajo efectúa Esteban en este caso? Entonces tenemos dos situaciones. La primera es que Esteban empuja un automóvil con una fuerza constante de 210 newton y con una dirección de 30 grados respecto al avance del automóvil, a la dirección en la que el automóvil avanza. Y el desplazamiento es de 18 metros. Vamos a hacer este primer cálculo. Ahí es una ilustración más o menos, ¿verdad? Como vista desde arriba. Un automóvil, este es el automóvil, y Esteban está atrás de él. Digamos que esa es como la cabeza de Esteban. Y aplica una fuerza 30 grados con respecto a la dirección de avance. ¿No se muestra ya? Theta es 30 grados. Allá. Allá. Theta es 30 grados. Y la magnitud de la fuerza 210 N. Allá tenemos la fuerza aplicada al automóvil. ¿Cuánto trabajo realiza Esteban? Lo mueve 18 metros. Bueno, de lo que hemos mencionado antes, para la primera pregunta tenemos que trabajo F punto delta R es igual a la magnitud de F por la magnitud de delta R por el coseno del ángulo. Eso sería 210 newton por 18 metros por coseno de 30. Eso es igual a 3.3 por 10 a la 3 joules. Movimiento rectilíneo, fuerza constante. Y dice que por ahí hay otro segundo automóvil y Esteban ayuda, pero nos dan una fuerza en componentes rectangulares y vectores unitarios, lo mismo el desplazamiento. Entonces, únicamente vamos a realizar el producto escalar, tal como lo hemos hecho antes, para cualquiera de los vectores. F punto delta R igual a F sub X delta X más F sub Y por delta Y. Es decir, los productos de las componentes correspondientes a cada dirección. La suma, ¿verdad?, de los productos de las componentes de ambos vectores en cada dirección. F sub X delta X más F sub Y delta Y.
Y tenemos, la fuerza es 160I menos 40J. Y el desplazamiento es 14I 11J. La fuerza es 160I menos 40J. Y el desplazamiento 14I más 11J. Entonces, ese producto escalar entre esos dos vectores pues, está dando 1.8 por 10 a la 3 joules. Entonces ahí tenemos dos situaciones muy similares. Fuerza constante, movimiento rectilíneo, y observamos en ambas situaciones que únicamente la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento es la que realiza trabajo. Es posible que tengamos más de una fuerza aplicada sobre un cuerpo y hay un desplazamiento. Entonces aquí hablamos del trabajo total. El trabajo total, ¿cómo lo vamos a calcular? Cuando existen varias fuerzas. Bueno, tenemos dos maneras. Una es calculando el trabajo de cada fuerza y luego hacer una suma algebraica, ya que el trabajo es una cantidad escalar. El trabajo total realizado por todas las fuerzas. La suma del trabajo individual de cada una de las fuerzas, una suma algebraica. O otra forma es calcular la fuerza resultante. Una suma vectorial de todas las fuerzas, la fuerza resultante. Y calcular el trabajo de esta fuerza. Ese también sería el trabajo total de todas las fuerzas. Cualquiera de las dos formas que elijamos dará el mismo resultado. Ahí va a depender de la situación en particular y nosotros decidimos cuál de estas dos formas podemos aplicar. Vamos a pasar también directamente a un ejemplo. Este ejemplo también ha sido tomado del libro de Sears. Y dice así. Un granjero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra 20 metros sobre el suelo horizontal. El peso total del trineo y la carga es de 14.700 newton, el peso de todo lo que él arrastra. El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newton a 36.9 grados sobre la horizontal. Podemos decir que el enganche, o si fue una cuerda, o si fue una cadena, o un enganche, una barra, del tractor con el trineo forma una inclinación con la horizontal de 36.9 grados. Hay una fuerza de fricción de 3.500 newton que se opone al movimiento del trineo. La fuerza de fricción entre la superficie y el trineo. Calcule el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el trineo y el trabajo total de todas las fuerzas. Bien. Entonces el granjero tiene un tractor, lo engancha a una especie de
el trineo, ¿verdad? ¿No? Y lo arrastra 20 metros. El trineo y la carga pesan 14.700 newton. El tractor ejerce una fuerza de 5.000 newton y la fricción es de 3.500 newton. La fricción entre el trineo y el piso es horizontal, ¿verdad? Es entre las dos superficies que se mueve una con respecto a la otra. Y la fuerza del tractor está a 36.9 grados con la horizontal. Entonces, vamos a primero hacer un diagrama de cuerpo libre para ilustrar la situación. Un diagrama de cuerpo libre también es aceptado dibujar una partícula y todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Tenemos F sub T, la fuerza del tractor. F es la fuerza de fricción. Son las fuerzas sobre el trineo. N es la normal, la fuerza que hace la superficie sobre el trineo por estar apoyado en él. Y el peso de la carga más el trineo. Y tenemos que el delta R en la dirección horizontal, supongamos en la dirección de X. Entonces, bueno, la normal no hace trabajo porque no hay desplazamiento vertical. El peso no hace trabajo porque no hay desplazamiento vertical. Hace trabajo la fuerza del tractor y la fricción. Y la componente de la fuerza que hace el tractor sobre el trineo en la dirección horizontal es la que realiza el trabajo. Bueno, con todo eso que ya dijimos, el peso y la normal no hacen trabajo. El trabajo es cero. El trabajo de la normal y del peso es cero. El trabajo del tractor sobre el trineo, la magnitud de la fuerza del tractor por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo entre ellos. 5.000 por 20 por 0.8. Coseno de 36.9, 0.8. Eso es 80 kilojoules. 80 kilojoules. El trabajo de la fricción, la magnitud de la fuerza de fricción por el desplazamiento por el coseno de 180, porque ese es el ángulo entre la fricción y el desplazamiento. 3.500 por 20 por coseno de 180 menos 1. El trabajo de la fricción es negativo. Eso siempre es así, porque la fricción siempre se opone al movimiento. Y ese cálculo es menos 70 kilojoules. Ahora, el trabajo total será la suma algebraica del trabajo del tractor más el trabajo de la fricción, lo que sería 10 kilojoules. 10 kilojoules. Pero dijimos también que podemos encontrar la fuerza resultante y calcular el trabajo de la fuerza resultante. Entonces, sencillamente, la sumatoria de las fuerzas en X en la dirección del desplazamiento sería la componente de la fuerza del tractor en la dirección del desplazamiento. 500 por coseno de 36.9 menos la fuerza de fricción, 3.500. Eso es 500 newton.
perdón, 5.000 por el coseno de 36.9 menos 3.500, 500 newton. Esa es la fuerza resultante. Ahora calculamos el trabajo de la fuerza resultante, que sería 500 por 20, ¿verdad? 500 newton por 20 metros que se desplazó el trineo. Y eso es igual a 10 kilojoules. Como ven, ambos cálculos arrojan el mismo resultado. Bien, hasta ahora pues hemos calculado el trabajo de una fuerza constante sobre un cuerpo que tiene un desplazamiento rectilíneo. Ahora vamos a complicar un tantito. Vamos a complicar un tanto. Vamos a calcular el trabajo de una fuerza variable. Y un desplazamiento rectilíneo. En este caso, ese desplazamiento será la deformación de un resorte. A veces le ponen al resorte un bloque ahí para tener el desplazamiento del bloque, pero aquí es la deformación del resorte. Es un desplazamiento. Entonces el trabajo que se realiza al estirar un resorte, digamos, también podemos comprimirlo y se realiza trabajo. Supongamos que ahí tenemos un resorte que conocemos K, que es la constante de elasticidad del resorte. K es en realidad una relación de proporcionalidad entre la fuerza aplicada y la deformación. Ahí tenemos en x igual a 0, el resorte no está deformado. En x igual a 0, el resorte no está deformado. Y luego se deforma hasta una deformación x1. Y después sigue deformándose hasta una deformación x2. Entonces vamos a encontrar el trabajo al deformar el resorte desde x1 hasta x2. Y la relación entre la fuerza aplicada para estirar el resorte y la deformación es F sub x igual a K por x. F es la fuerza aplicada en la dirección x, en la dirección del desplazamiento, digamos. K es la constante de proporcionalidad y x es la deformación producida por la fuerza. Bueno, aquí primero lo vamos a hacer este cálculo en forma gráfica. Esa es una gráfica de la relación fuerza-deformación. F sub x igual a K por x. Para calcular el trabajo al estirar ese resorte, lo vamos a hacer a través del área por debajo de la gráfica de fuerza de desplazamiento. Si queremos calcular el trabajo entre dos deformaciones, x1 y x2, como mostramos ahí, entre x1 y x2. Entonces sería el área en ese intervalo de deformaciones por debajo de la línea f igual a K por x. Sería esa área. Pero también lo podemos hacer
realizando una integral de la función de la fuerza por la deformación o por el desplazamiento. Digamos, podemos calcular la integral desde x1 hasta x2 de f por dx, kx por dx. Kx es la fuerza, por dx es el desplazamiento. Eso es como encontrar el área por debajo de la función kx, ¿verdad? Entonces tenemos esta integral. K es constante, la podemos escribir afuera del integral, el integral de x por dx, x cuadrado entre 2, evaluando entre x1 y x2, tendremos que el trabajo, al estirar el resorte desde x1 hasta x2 es un medio de kx2 al cuadrado menos un medio de kx1 al cuadrado. Esa es la integral definida. Es la integral definida. Bueno, este es un caso particular del trabajo que se realiza al estirar un resorte. Pero podemos tener en general una fuerza variable y movimiento rectilíneo. Y por ejemplo, tenemos en la posición x1 la fuerza sobre el cuerpo es F1x, en la posición x2 la fuerza sobre el cuerpo es F2x, que son diferentes. Aquí los tamaños de los vectores indican que la fuerza ha aumentado. Y ha aumentado durante el intervalo que se ha realizado ese desplazamiento. Bueno, suponemos que conocemos la fuerza en función del desplazamiento. Es decir, f sub x es una función de x. Aquí tenemos una gráfica de f sub x en ese intervalo desde x sub 1 hasta x sub 2. O sea, en ese desplazamiento conocemos la variación de la fuerza. Entonces, como ya vimos antes, es decir, una demostración matemática sobre el cálculo del área por debajo de esa gráfica es más estricto, ¿verdad? Esto, ¿no? O sea, se consideran rectángulos muy pequeños de un ancho delta x, se suman todos los rectángulos por debajo de esa gráfica, se hace que el número de rectángulos se haga infinito, el delta x tiende a 0, y en el límite eso es una integral, ¿verdad? Entonces el trabajo, y se conoce la función, cualquier variación de la fuerza con respecto al desplazamiento o a la coordenada del sistema en el que estamos expresando o describiendo el movimiento. Conocemos la fuerza en función de la posición, sería en este caso f sub x por dx, la integral de x1 hasta x2 de f sub x por dx. Es la manera en que calcularíamos ese trabajo de una fuerza variable. F sub x es la fuerza en la dirección del desplazamiento y dx es un desplazamiento diferencial. Aquí pues hemos obviado toda esa demostración de la suma de las áreas de los rectángulos, que es muy matemática. Y ya la hicieron. Entonces el área por debajo de esa gráfica me da el trabajo. Supongamos, para el caso particular, de que la fuerza es constante. Entonces este sería el gráfico
para una fuerza constante entre x1 y x2. La fuerza que se escribe afuera del integral, el integral de dx es x evaluado en 2 y en 1 es x sub 2 menos x sub 1. Es decir, que eso sería el área F por x sub 2 menos x sub 1. El área de ese rectángulo, tal como dijimos antes. Ese es el trabajo, lo podemos calcular en forma gráfica o calculando el integral de f por dx. Este es el caso particular en que la fuerza es constante. Y aquí pues coincidimos con la definición de trabajo, la magnitud de la fuerza en la dirección del desplazamiento por el desplazamiento. Bueno, en general podemos tener una trayectoria curva y la fuerza variable. Ya es como una situación cualquiera, donde los casos que vimos antes son casos particulares. Entonces vemos aquí que tenemos un desplazamiento diferencial, es decir, consideramos que la trayectoria es compuesta por una sucesión de desplazamientos muy pequeños en los que la magnitud de la fuerza se puede considerar que es constante en ese desplazamiento muy pequeño. Y sumar el trabajo en cada pequeño desplazamiento, hacer una suma en toda la trayectoria. Es decir, si lo hacemos en un desplazamiento diferencial, tenemos un trabajo diferencial. F por coseno teta por dr. dr es el desplazamiento diferencial. Aquí lo tenemos en forma vectorial. Este vector es el desplazamiento diferencial en un desplazamiento muy pequeño. Ahí lo tenemos. Entonces, en ese desplazamiento pequeño tenemos un diferencial de trabajo. F coseno teta por dr. Y en la notación vectorial, F punto dr. F punto dr, ese trabajo diferencial. Y sumando todos los desplazamientos diferenciales que componen la trayectoria, eso se hace pues una integral, ¿verdad? Trabajo desde P sub 1 hasta P sub 2, por ejemplo, de F coseno teta por dr es el integral desde P sub 1 hasta P sub 2 de F punto dr. Esta expresión es válida en cualquier situación. Solo la componente paralela al desplazamiento contribuye con el trabajo de F. Pero cuando hacemos el producto escalar, es que estamos encontrando la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. Bueno, si el desplazamiento fuera en 3 dimensiones, F puede ser F sub X en Y, más F sub Y en J, más F sub Z en K. Y dr puede escribirse como dx en Y, dy en J, más dz en K. Y el trabajo será, vean al final, el integral desde x1, y s1, z1, x1, hasta x2, y2, z2, x2. ¿De qué? De fx de x, más fy de y, más fz de z. Esta integral no es tan sencilla, pero en general vamos a decir que depende de la trayectoria. Depende de la trayectoria elegida. Aquí está evaluando en estos
coordenadas finales, coordenadas iniciales, pero la integral depende de la trayectoria y podemos tener diferentes trayectorias. Pero en unas trayectorias que fueran el plano de z, por ejemplo, de c, y solamente tendríamos fx de x más fy de y. Esa integral es conocida como una integral de línea, porque se integra a lo largo de la trayectoria, a lo largo de una trayectoria. Y en general depende de la trayectoria. Vamos a hacer un ejemplo que también ha sido tomado del libro de Sears. Este es un columpio. Aquí, bueno, yo he hecho un poco más simple el esquema. Un niño en un columpio. El peso del niño es W minúsculo. Generalmente aquí el W minúsculo es el peso y W mayúscula es el trabajo. La longitud de las cadenas SR, o sea, el columpio está soportado por cadenas como en los juegos, en los parques para niños. La longitud de las cadenas es R, como se muestra aquí. Y usted lo empuja al niño hasta que las cadenas forman un ángulo θ sub 0 con la vertical. Aquí está indicado el ángulo θ, que es un ángulo cualquiera entre 0, el ángulo de las cadenas, cuando está vertical, el θ es 0, hasta un ángulo θ sub 0. Para ello ejerce una fuerza horizontal variable, F, que comienza en 0, cuando las cadenas están verticales. Y aumenta gradualmente, apenas lo suficiente para que el niño y el columpio se muevan lentamente y permanezcan casi en equilibrio. Es decir, que lo va a empujar horizontalmente, muy lentamente, la fuerza irá aumentando, desde 0, cuando el columpio está vertical, las cadenas del columpio están verticales a medida que lo va empujando, la componente del peso en la dirección de el arco de círculo, que sería la trayectoria es un arco de círculo, como se muestra aquí. Es la longitud del arco de círculo que describe la trayectoria del columpio y el niño. Aquí no se ha dibujado al niño, ¿verdad?, para facilitar la comprensión. Entonces, la fuerza es exactamente igual a la componente del peso en la dirección del desplazamiento. Exactamente igual para que se mueva en puntos sucesivos de equilibrio. ¿Qué trabajo total realizan todas las fuerzas sobre el niño? ¿Qué trabajo realiza la tensión en las cadenas? ¿Qué trabajo efectúa usted aplicando la fuerza F? Entonces aquí nos preguntan el trabajo de la tensión, el trabajo de la fuerza F, ¿qué aplica usted? Y el trabajo total. Bueno, entonces aquí está más o menos la imagen, la descripción. La fuerza F horizontal, están las cadenas, el desplazamiento diferencial. En cualquier punto de la trayectoria, ese desplazamiento es un vector tangente a la trayectoria. La trayectoria es un arco de círculo.
Y vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre para el niño, ¿verdad? Tenemos la fuerza F que aplica a usted, es horizontal. T es la tensión de las cadenas. Claro, esta actúa sobre el columpio. Y claro, usted empuja también al columpio. Este es el peso del niño, más el columpio, digamos. W minúsculo. F es la fuerza aplicada, T es la tensión en las cadenas. Este es el diagrama de cuerpo libre. Aquí también se muestran las componentes de la tensión. Disculpen, pero está la garganta picando. Se muestra la componente vertical de la tensión, T coseno de T, la componente horizontal de la tensión, T por el seno de T. Bien, entonces tenemos tres fuerzas externas, la tensión, el peso y la fuerza aplicada. La tensión no realiza trabajo porque en todo momento es perpendicular a la trayectoria. La tensión es perpendicular a la trayectoria en todo momento. Aquí lo podemos ver. La trayectoria es un arco de círculo. La tensión es siempre perpendicular al diferencial de R. Siempre perpendicular al diferencial. Entonces la tensión no realiza trabajo, porque es perpendicular al desplazamiento. Entonces realiza trabajo F, la fuerza aplicada, y el peso. Entonces vamos a calcular el trabajo del peso. El trabajo de la fuerza F. Después vamos a calcular el trabajo del peso. Primero el trabajo de la fuerza F. La integral de F coseno teta por dr. Esa es la definición de trabajo. F coseno teta por dr. O la integral de F punto dr. Pero conocemos F y conocemos teta. Y dr pues es una longitud de arco diferencial. Para calcular esta integral vamos a expresar F en función de teta, porque a medida que va empujando, a medida que el ángulo va creciendo, la fuerza va aumentando. Va aumentando con T seno de teta, porque F y T seno de teta deben ser iguales en magnitud en todo momento, para que el movimiento sea a través de puntos sucesivos de equilibrio. Bueno, entonces vamos a escribir a F en función del ángulo de teta. ¿Cómo? Si hacemos suma de fuerzas en X, igual a 0, porque el sistema permanece en equilibrio, F es igual a T seno de teta. Y suma de fuerzas en Y es también igual a 0, por lo mismo, en puntos sucesivos de equilibrio. El peso entonces es igual a T por el coseno de teta, que es igual a T por el coseno de teta. Entonces vamos a sustituir T aquí, arriba. Entonces T es W entre coseno de teta. Nos quedaría que F es igual a W por tangente de teta. Es decir, T es W entre coseno teta. Y aquí F quedaría W seno de teta entre coseno de teta. Lo que sería que F es igual a W tangente de teta. Vaya, entonces hoy vamos a sustituir F acá en la integral F coseno de teta por dr. Pero dr es la longitud de arco diferencial, que en un desplazamiento diferencial podemos considerar que la magnitud de dr es igual a la longitud del arco.
muy pequeño. O sea, ds igual a r por d teta en un arco donde la longitud del arco es de r por teta, ¿verdad? Un arco que subtiende un ángulo teta. ds igual a r por d teta. Entonces vamos a hacer que dr sea igual a ds. Entonces tendremos la integral de f w tangente de teta por coseno teta, que ya está ahí, por ds. En vez de dr vamos a escribir ds por r por d teta. Entonces, ¿qué nos queda? Tangente por coseno nos queda seno. W y R son constantes, salen de la integral. W es el peso, R es la longitud de la cadena, o el radio del arco, es decir. Lo vamos a integrar de teta igual a 0 cuando el columpio está vertical hasta teta sub 0, que nos dicen que hasta ahí lleva usted al niño con el columpio en esa trayectoria. Esa integral del seno teta de teta, el integral del seno, es menos coseno, ¿verdad? Por ahí. Bueno, pero, o sea, aquí no vamos a realizar los integrales, vamos a escribir el resultado. Entonces, el trabajo de F es WR por 1 menos coseno de teta sub 0. W por R por 1 menos coseno de teta sub 0. Es el trabajo de F. Ahora vamos a calcular el trabajo del peso. W sub G le hemos llamado aquí. W sub G indicando que es el trabajo de la fuerza gravitacional. Lo vamos a calcular así, vean. W punto de R. W es el peso. W punto de R. Entonces, W es igual a menos W en J. Es vertical. Menos W en J. Eso es vertical. Y dr, el desplazamiento diferencial, es tangente al arco, que es la trayectoria. Entonces, dr lo vamos a descomponer en componente x y componente y. Entonces, en vez de dr vamos a poner ds. En vez de la magnitud de r, vamos a poner ds. Entonces será ds coseno de teta i más ds seno de teta j. Estas son las componentes del desplazamiento diferencial de R en la coordenada X y en la coordenada Y. Realizamos el producto, W punto dr, y me queda, o sea, J y J, ¿verdad? Producto escalar, J y J. Menos W de S seno de teta. Menos W por R sale de la integral del seno de teta igual que antes. El integral del seno de teta entre 0 y teta sub 0. Pero con este signo menos, el resultado, bueno, está ahí el signo, menos W por R, 1 menos coseno de teta sub 0. ¿Qué observamos? El trabajo del peso es el negativo del trabajo de la fuerza F. Ven, la fuerza F es horizontal y el peso es vertical, pero el trabajo de ambos, uno es el negativo del otro. El trabajo del peso es el negativo del trabajo de la fuerza F, lo que indica que el trabajo total es 0. Indica que el trabajo total es 0. Eso indica que el movimiento se hizo a velocidad constante. Esto lo vamos a ver con mucho detalle en la próxima clase. El movimiento se hizo a una velocidad constante. Y eso lo vamos a relacionar
en la próxima clase el trabajo y el cambio de la velocidad del cuerpo. El trabajo y el cambio de la velocidad. Lo vamos a relacionar en la próxima clase. Aquí vamos a decir de que el fuerza F hizo un trabajo, pero a velocidad constante. No hay aceleración. Bueno, entonces voy a dejar hasta aquí la presentación y vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Voy a parar la grabación para que pasemos a los comentarios y a las dudas, si es que las hay.